y creernos que nos falta poco. Amén. Yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a leerles la palabra y ustedes sabrán qué hacer. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, es decir, los que están en Zaragoza, o en Villanueva, ¿cómo se llama, hermano? Sí. Está hablando siempre la palabra de Dios para sus hijos. Sí. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, que es según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos bendijo, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por medio de su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a escoger, a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas en Cristo en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos y las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según conforme al propósito del que hace todas las cosas, que es en Él el designio de su voluntad. Amén. Espiritualmente Él nos escogió por su voluntad y nosotros debemos reconocer. Padre amado, hemos leído tu palabra, Señor, ya nos está hablando, Señor, tu palabra, que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Nos toca vivir en este tiempo, Padre, pero te estamos tan agradecidos, Padre, por dejarnos ver, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Tú nos has dado una herencia, Padre, y debemos creerla con todo nuestro corazón y saber que eres Dios y no mientes. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta congregación y a todos los que estamos aquí, Padre, en tu presencia, y que hagas que aceptemos y que veamos y comprendamos cuál es tu voluntad, Padre, en esta hora. Tu voluntad es que conozcamos tu palabra, Señor, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todas las cosas que ocurren por un asunto, ¿no? Que es la palabra de Dios, para que seamos todos beneficiarios de esa palabra de Dios. El cántico dice que, hermanos, que nos pongamos todos que es la voluntad del último tiempo y que ya no hay más tiempo. Pero es tiempo de creer y de que nos creamos con fe inigualable, que nadie la pueda derrotar, que nosotros somos sus hijos. Y Él nos, como está escrito aquí en su palabra, nos ha dado su palabra eterna. Pero, ¿desde cuándo?
como hemos leído desde antes del principio del mundo. Antes de que hubiera mundo, nosotros ya éramos hijos de Dios. Hubo un tiempo que cuando hizo la tierra y hizo al hombre en el sexto día, pues el hombre se corrompió y allí dejamos de ser eternos. Allí hubo un principio. Cuando entró el pecado y por el pecado la muerte, allí entramos. Tomamos un cuerpo de carne. Y ese cuerpo de carne está sujeto por el pecado a ser condenados como el primer Adán y la Eva. Bendito sea el Señor. Pero cuando este tiempo acabe, que ahora es el tiempo donde nos toca a nosotros vivir, en otro tiempo fueron otros que tuvieron que vivir. Y si no vivían en el camino del Señor, pues tampoco tendrían oportunidad. Pero hoy nos toca a nosotros. Y nosotros somos los portadores de esta palabra. Bien. La palabra es bonita y ha sido, bueno, un mensaje, pero esa palabra es tuya. Amén. Y tú eres la beneficiaria y la portadora de esta palabra. Amén. Dios te ha escogido a ti. Y si no crees que Dios te ha escogido a ti, entonces abandona o solamente diviértete, una buena predicación, unos buenos canticos y eso, y ya todo, y deja todo. Porque el creer la palabra, y en este tiempo que Dios reclama que nosotros debemos ser los portadores de la palabra, debemos creerla y actuar. Amén. Es nuestra. ¿Y de quién más? De los hijos. Por medio de nosotros tiene que llegar a los hijos que no oirán la palabra de otro modo. Nosotros tenemos que ser transmisores de la palabra de Dios, porque también dice la palabra que nosotros somos cartas escritas y leídas por los hombres. Así que Pablo se está refiriendo a nosotros, a los santos. ¿Quién es santo? ¿Quién se identifica con la palabra de Dios? Amén. Los que han creído en ella. Amén. Pero no para hacer nuestra propia voluntad, sino para que moramos a nuestra propia voluntad y hagamos la voluntad de Dios. Eso es creer su palabra y andar en sus caminos. El camino dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos toca andar en este camino a nosotros solos. Miramos atrás y vemos a mucha gente despistada por ahí, pero es que a nosotros nos tenemos que estar obligados a caminar en ese camino, en ese camino de santidad que tiene para nosotros. Bendito sea el Señor. No sé si funciona esto o no funciona. Bueno, pero es igual. Creo que me oye, ¿no? Déjelo, hermano, que es igual. Sin micro va mejor. Entonces, hermanos, Dios nuestro Padre nos dejó una herencia. Y nos demuestra por medio de la palabra que Él cumple toda su palabra y en cada tiempo, en cada momento, pero hoy nos toca a nosotros y tiene que cumplirla también. Si no, no sería Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos ha dado todo lo que conlleva la palabra, lo que ha dado en nosotros. Isaías en un tiempo se presentó delante de Dios, pero él dijo: ay de mí, que soy de labios inmundos, perdón, se me había. Y él estaba triste porque no podía ser, siendo inmundo, eso lo apartaba y lo alejaba de Cristo y de la vida eterna, de las promesas de Dios. Pero él se arrepintió en ese mismo momento. Llegó un ángel, cogió un ascua,
le tocó los labios y el pecado se desapareció. Y entonces él exclamó: ¿quién irá? Porque mi pueblo se está perdiendo y está perdido y no hay nadie que vaya en su socorro. Amén. Entonces él, con sus labios limpios de culpa, dice: envíame a mí. Amén. Bendito sea el Señor. Él fue, les anunció el Evangelio y los hizo regresar al que pudo. Bendito sea el Señor. Les dijo con todo su corazón que se arrepintieran. Y aunque eso le costó la vida porque lo aserraron por la mitad en no sé cuántos trozos, el tiempo que dedicó al Señor, él estuvo contento de todos modos, aunque le cortaron por la mitad. Y así sucesivamente en todos los profetas de Dios. Daniel lo echaron al foso de los leones, pues solamente por creer en la palabra de Dios. Amén. Así que él se rindió a Dios, no importó lo que le hicieran, y no importó tampoco a los jóvenes hebreos. Pero en el tiempo del fin, cuando Israel fue sacado de Egipto, bendito sea el Señor, fue la mano poderosa de Dios que los sacó de Egipto de la esclavitud y a nosotros nos sacó también del pecado. Los hizo pasar el Mar Rojo, eso es el bautismo en las aguas. Y a nosotros también. Bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Quién me podría dar un poquito de agua? Ahora, gracias, hermano. Ahora Dios todavía está llamando. Él nos limpió del pecado, diciendo que pasáramos por el Mar Rojo al río en aguas, invocando el nombre precioso de Jesucristo, el cual nos da derecho al nacimiento. Hemos nacido nuevas criaturas en Cristo Jesús y ahora vamos adelante hacia la perfección. No importa cuántos imperfectos hay y cuánta gente como nosotros también llamados, pero no pueden enseñar correctamente. Pero nosotros somos enseñados por un profeta que estaba en el camino al final del tiempo para decirnos cómo deberíamos ser mejor. Amén. Y venimos a los cultos y aprendemos de los mensajes cómo debemos ser perfectos, cómo debemos caminar, cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, cuál es el nacimiento y cómo venimos a ser hijos de Dios. Amén. Y sabiendo que siendo hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Amén. Porque cuando caminamos en el camino, tenemos que caminar en el camino de la santidad. Amén. En el bautismo pasamos por justificación. Amén. Dios nos justificó. Amén. Pasemos por el agua ofreciéndole y diciéndole al Señor: te serviremos en lo bueno y en lo malo. Amén. Cuando todas las cosas me vayan bien, te serviré. Y cuando me vayan mal, también te serviré. Aún incluso cuántos mensajeros y cuántos hombres de Dios han pagado con su vida el servir a este propósito. Pero ellos caminaban y lo hicieron con alegría y gozo, sabiendo que recibirían una herencia mejor que la que tenían. Yo no tengo nada, simplemente tengo para mal comer,
y aún así eso nos viene dificultades. No puedo echar mano allí ni allá, porque no tengo nada. Pero tengo la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Señor me dice que cuando pasaba el bautismo me da el Espíritu Santo, el cual me lleva a la verdad, soy una nueva criatura en Cristo Jesús y caminando en el camino de la corrección. Bendito sea el Señor. Cuando me he apartado del mal y no quiero saber nada con las cosas del mundo, yo quiero vivir una vida apartada para el servicio de Dios. Si te identificas, dile amén. Porque, hermano, en esta tierra no tenemos nada más que dificultades y muchos demonios que quieren quitarnos la vida y apartarnos del camino. Pero no importa lo que haga el diablo, nosotros somos más poderosos que él, porque hemos creído en él. Y él va caminando delante de nosotros. No nos apartaremos del camino. Y si lo hacemos, lo lamentará nuestra alma. Porque esa es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para nosotros. Esa herencia que Dios nos ha dado en la palabra está más adelante. Cuando lleguemos al final del camino, nosotros emprenderemos el camino a la vida eterna y al gozo del Señor. El profeta nos ha demostrado muchas veces por el medio del mensaje qué es lo que habrá allí en el otro lado que nosotros no podemos saber. Hay tantas cosas que hay maravillosas y legítimas por Dios que nos ha ofrecido, que nos ha dicho que si llegamos a ese tiempo, nosotros lo veremos con nuestros ojos. Podríamos decirle en aquel tiempo al hermano o a cualquiera de los hermanos, hace tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Pero vamos a dar un paseo, caminaremos durante 1000 años y eso haremos y luego regresaremos y aún tendremos todo el tiempo del mundo. Bendito sea el Señor. En este tiempo tenemos que robar el tiempo y mirar con un reloj intentando engañar el tiempo para que nos ciegue. Tenemos tantas cosas que hacer en este mundo, pero no traen ningún beneficio. El tiempo dedicado para el Señor es olvidarte del reloj y hacer todo lo que puedas en el día que tienes de luz por delante. Porque de noche no podemos ver, no podemos hacer, pero mientras hay luz, hay vida. Y conocemos la verdad, y la verdad es buena porque es buena para mí. Pero si es buena para ti, también se la das a tu hermano, que también será buena para él. El que pueda hacer que un alma se arrepienta, miles de pecados te serán perdonados. Porque aquí en la carne tenemos miles y miles y miles de pecados. Bendito sea el Señor. Solamente hay un pecado desde que nacemos. Estamos sujetos a ese tiempo. Y por eso pasa a la muerte. Y la muerte nos persigue a todos. Todos cometemos pecado. Todos venimos en pecado. Y hay una pregunta que hacer. Nos hacemos muchas veces. Mi hermano o quien sea, cualquiera, ese la habrá conseguido. Será salvo ese día. Porque él, yo sé que un día dijo él que creía, pero después le he visto hacer cientos de cosas. Ha bebido, ha mentido, ha robado, aún siendo cristiano, que dice que era cristiano. ¿Qué pasará entonces si se muere? Bendito sea el Señor. Hay muchas preguntas ahí en el aire que nos podemos hacer. ¿Y qué pasará? Y una vez que se muere, ¿dónde va a ir él?
si él robaba, si él fumaba, si él bendecía. Bendito sea el Señor. Esas preguntas están en la iglesia, en todos. No importa quién sea. Entonces hacemos preguntas y eso es lo que debemos hacernos, porque en las preguntas hay respuestas. Bendito sea el Señor. Y a uno dice, pues que yo creía que era cristiano, porque decía que iba a culto todos los días, pero también le he visto mentir, también le he visto robar, también le he visto, y eso nos gusta mucho a la gente, juzgar a lo que hace el prójimo. Debemos juzgarnos nosotros mismos qué hacemos. Y por lo tanto, si sabemos que no debemos pecar, no lo haremos. Porque lo único que nos imputará será el pecado. Y en un juicio, una vez que determinemos que nuestra vida ha acabado, entonces ha acabado mi vida, pero esta persona era un mentiroso, era un ladrón, era un esto. Entonces, ¿dónde irá? Bendito sea el Señor. Pero un profeta nos bendijo y nos enseñó que Dios no imputa el pecado. No cuenta el pecado para Dios, porque Él perdonó todos los pecados del mundo. Pero el único pecado que no perdona es la incredulidad. Entonces, atributos del pecado, ¿qué es? Fumar, mentir, robar. Y si uno sigue así toda su vida, pues eso sigue contando. Pero si uno se arrepiente y deja de hacerlo, entonces ya no es pecado. Bendito sea el Señor. Porque el creer es creer la palabra de Dios. Y no imputa por el pecado. Todos somos inocentes. Bendito sea el Señor. Pero cuando después que haya un juicio y todos tengamos que ser juzgados, entonces seremos juzgados por el pecado. El pecado de incredulidad. ¿Por qué haces esto? Porque soy incrédulo. ¿Por qué haces esto otro? Porque soy incrédulo. Porque si no fuera incrédulo, me apartaría y me olvidaría de eso. Tenemos que caminar en el camino de la santidad y limpiarnos, y cada día limpiarnos y seguir limpiando y seguir orando para que Dios nos tenga misericordia de nosotros. Es el grande en poder y en fuerza y todo lo puede, pero es más grande en misericordia. En todo momento puede ser encontrado, hasta que pueda ser encontrado. Cuando llegue el tiempo ya no será encontrado. Habrá un tiempo donde no podremos encontrarlo. Bendito sea el Señor. Pero mientras tanto podemos haber pecado y digamos por cuanto no sabíamos y seguimos pecando. Pero cada día sabemos que tener ese conocimiento de que no debemos pecar y no voy a pecar mientras yo pueda pecar. El pecado es la incredulidad. Yo creo en él. Yo sé que soy sucio. Yo sé que todas las veces me tengo que arrepentir por si acaso pecamos. No quiero pecar. Yo sé que Dios me dijo que fuera perfecto como Él lo es perfecto. Así que si yo miro la Biblia y digo, tengo que ser perfecto y yo no puedo ser perfecto, entonces tengo que decirle, Señor, perdóname por pecar o porque pecamos cada día. Y el Señor tiene misericordia. Bendito sea el Señor. Y mientras puedo encontrarlo, que no ha venido el tiempo de la destrucción, cuando venga el tiempo de la destrucción, entonces el tiempo vendrá y el juicio final. Pero el milenio tiene que ser establecido. Y Dios nos dijo que aquí en esta tierra tiene que haber un día de milenio. El milenio es
1000 años en la tierra. Y sabemos que un día para Dios son 1000 años en la tierra. Y cuando vino el pecado no pudieron durar todo un día. Y duraron hasta 900 y pico años. Pero murieron. Pero cuando venga Dios nos demostrará que habrá un milenio y que gobernará un gobernante solamente por 1000 años. Amén. Y ahí nos daremos cuenta que el pecador morirá de 100 años. El creyente tendrá sus 100 años también. El niño cumplirá sus 100 años. Pero será un tiempo que ya no serán 900 años, será 1000 años. Y nos mostrará que habrá un milenio que un gobernador gobernará con justicia 1000 años enteros, un día entero. Y entonces todas las cosas serán hechas nuevas. Bendito sea el Señor. En ese día que vendrá habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos pasaron. Y lo volverá a hacer una creación nueva. Porque en el principio teníamos una herencia, pero en ese principio tuvo que poner, siendo que vivíamos eternamente, vinimos en un cuerpo frágil de pecado y dijimos nosotros, envíame a mí, como dijo Isaías, bendito sea el Señor. Y un espíritu entró en mí, en ese cuerpo nacido de mujer, tironeando los nervios, y allá me dejó entrar el Señor. Pero yo vine aquí a la tierra en anesia, sin conocimiento, dónde estaba, y todas las cosas tenía escritas porque Dios había hecho la Biblia. ¿Y la dejó para qué? Su herencia. La palabra es para nosotros. Todo lo que hay escrito en la Biblia es para que nosotros. Y todas las cosas que ha hecho la Biblia también las podemos hacer nosotros si declaramos exactamente y ponemos el dedo allá donde está escrito. Pero debemos creerlo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que estoy contento de tener esta palabra, de estar junto con los hermanos, todos juntos hermanos, herederos del Padre, y benditos porque Dios nos dio su bendición. Él dijo en la palabra que al que maldijera serás maldito, y al que bendiciera, el que bendiga tu nombre, será bendito. Bendito sea el Señor. Así que hay muchos maldicientes que se irán al infierno por maldecir, y benditos que irán al cielo por bendecir. Que sea bendito Dios y bendita la iglesia y los hijos de Dios que están al amparo de Dios. Él camina delante de nosotros para hacer lo que nosotros digamos. Y si nosotros decimos su palabra, Él cumplirá esa palabra. Bendito sea el Señor. Así que podemos darnos por contentos de saber que somos diferentes al mundo que no tiene conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento y la palabra de Dios es para nosotros. Amén, amén. Y nosotros tenemos que hacerla. Caminaremos en este camino muy poco tiempo. Estamos ya al tiempo final. Un poquito más y llegamos a casa. Bendito sea el Señor. Porque lo que ha hecho Dios es Dios y no fallará. La palabra es eterna y no hay forma de poder quebrantar un mandamiento, un estatuto de la palabra, porque Dios está oponiéndose a él. El diablo muchas veces habrá quisto romper la palabra. Es lo que hace, pero es imposible que la palabra sea rota. No pudieron con los hijos de Israel.
los jóvenes hebreos con el fuego, no pudieron destruirlo. Querían destruir la palabra de Él, de Dios, pero no pudieron. El fuego no lo pudo consumir, ni el frío, ni nada en este mundo, no hay nada que pueda quebrantar una palabra de Dios. El diablo dice, si puedo quebrantar una palabra de Dios, ya está. Pues no puede, no puede. Lo ha intentado muchas veces, ¿verdad? Podríamos hablar muchas cosas, pero yo no quiero aburrirles ni dormirles, sabiendo que la palabra es verdad y que no puede ser quebrantada. Y que los hijos de Dios tienen la herencia de Dios. Pero solamente tenemos que ser humildes y creerlo. No cuando yo soy pecho hinchado, yo voy a predicar la palabra. No, humildemente detrás de la palabra, y en ese tiempo guardaremos el camino y podremos caminar como los ángeles caminan, ¿verdad? Cuando dicen los serafines que dicen Santo, santo, santo es el Señor, santo